Muy buenos días, amados y amadas en el Señor, los siervos del Señor que se han conectado a través de esta red para adorar, bendecir el nombre del Señor después de tener nuestra escuela evangelística, escuela dominical, servicio evangelístico en nuestros hogares. Quiero bendecir el nombre de Dios por ustedes, los que nos escuchan a través de estas redes. Y quiero que empecemos con la palabra del Señor, porque Dios en su misericordia, en su bondad, en la grandeza de su poder nos ha regalado el día de hoy. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la santa unción de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición de estar delante de ti una vez más a través de este medio, para que tu palabra llegue a los corazones, para que tu palabra llegue a las vidas, Señor, en el nombre de Jesús, porque no es el predicador, no es el canal que conduce, sino tu palabra que a través de estas fuentes de transmisión que somos nosotros, sus hijos, llegue, Padre amado, a los corazones cautivos, llega a los corazones atados, llega a los corazones enfermos, Señor, porque el mal del hombre radica en su corazón. Padre de la gloria, que esta palabra que se va a dar en el día de hoy, Señor, pueda correr como río, Señor, y inunde las vidas, inunde los corazones, inunde los hogares, Señor, con tu paz, con tu bendición, con tu libertad, con tu presencia, y sobre todo cuando, como les venía diciendo, el pueblo de Dios estaba escogido por el mismo Dios, el pueblo de Israel. Dios lo escogió como la niña de sus ojos, y hoy por hoy Él le dio palabras y pactos eternos con el pueblo de Israel. Sin embargo, los hombres que gobernaron durante esos tiempos, la palabra de Dios nos enseña que estos reyes, algunos eran muy malvados, otros malvados, pero todos eran malos, a excepción de algunos reyes que eran reyes temerosos al Señor. Sobre todo de parte del pueblo de Israel. Era donde había más maldad de los reyes cuando llegaban al poder. Dios, viendo la necesidad de liberación de un pueblo que está cautivo por la idolatría, escuche bien esta palabra, la idolatría, la rebelión, estaba tratando con el pueblo, porque Dios no se olvida nunca de su pueblo. Entonces dice la palabra de Dios que por primera vez aparece aquí Elías, y dice su palabra que se le apareció al rey Acab. Y fíjense con las palabras que le dio, no fue con palabras lisonjeras. No fue que yo quiero tomarme una foto, un selfie con el rey. No fue que le dijo: ay, ahí viene el rey, vamos a preparar el mejor almuerzo, la mejor cena para el rey que viene. No, él venía a darle un mensaje claro, preciso al rey Acab por su maldad, por su perversión y por su pecado. Como es bien sabido, Onri, que era el padre de Acab, hizo lo malo y lo perverso delante de los ojos de Dios, levantando centros de idolatría, haciendo toda clase de orgías y haciendo toda clase de maldad con el pueblo, llevándolo cautivo. Una vez que él muere, su hijo toma el lugar,
que era este rey Acá. Y el rey Acá era un hombre perverso y débil, porque él, una de las cosas que siempre se habla en el pueblo cristiano, ¿por qué un hombre y por qué un joven y una jovencita no tienen que casarse en yugo desigual? Aquí vemos cómo Dios nos muestra que Acá se casó con una mujer extranjera, la cual era una mujer perversa, la cual era una hechicera, una bruja, una mujer poseída por espíritus inmundos que obligaban al rey a hacer cosas en contra aún de su propia voluntad. Pero por su debilidad lo llevó a cometer pecado de tal manera que Dios envió a ese rey, este profeta que fue muy poderoso en el tiempo que estuvo. Él estuvo desde Primera de Reyes 17 hasta el capítulo 2 de Segunda de Reyes, que estuvo el profeta Elías tratando con el pueblo de Israel. Nótese lo que dice aquí. Él no como le dije al principio, hace un momento, él no estaba con lisonjas, él no estaba que me voy a tomar una foto, que voy a hacer esto, porque ahí viene y aplaudió y le dijo a sus vecinos, viene el rey hacia mí y me va a escuchar porque tengo una audiencia con él. No, él no se alegró por eso, porque mire como dice la palabra de Dios, dice, dijo Acá, vive Jehová en cuya presencia estoy. El profeta Elías venía nada más y nada menos de su relación con Dios. Venía con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy. Venía de estar en comunión con Él, venía de estar poderosamente armado con la presencia de Dios. ¿Sabe qué significa este 2020? Que fue una sorpresa para todo el mundo. Fue una sorpresa para la ciencia médica. Fue una sorpresa para el poder económico. Fue una sorpresa para el poder militar. Fue una sorpresa para el poder gubernamental a nivel mundial. Fue una sorpresa para la farándula. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Dios determina, Dios dictamina palabra de juicio para una nación, ciudad, hogar, persona y familia, Dios cumple su palabra. Dios dejó su palabra que en estos tiempos iban a haber plagas, dificultades, iban a haber todo tipo de pandemias, iba a haber terremotos, iba a haber violencia, iba a haber de todo tipo de perversión, y se está cumpliendo la palabra de Dios. Dios lo dijo y se ha cumplido. En este caso, el rey estaba en su pecado, haciendo maldad, levantando centros de adoración, de idolatría. Escuche bien, querido amigo, se lo digo por estas redes. La idolatría Dios la aborrece, porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente, con todo tu ser. A Él solo servirás y a Él solo alabarás. Eso lo dice la palabra de Dios. Si tú tienes cualquier religión que te lleve a adorar cierta y determinada centro de adoración donde haya figuras y se adore a hombres que están muertos, usted está en el camino equivocado. Dios no comparte su gloria con nadie, y Él le había dado unos estatutos y decretos bíblicos al pueblo de Israel para que fuera diferente a las otras naciones que estaban en la hechicería, en la brujería, en todo lo que conocemos hoy como magia blanca y magia negra. No, esa es una sola magia. Eso es hechicería pura. Eso viene del mismo infierno y te tiene el alma cautiva. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese entonces. Jezabel, que dirigía detrás del poder Acá, era la que tomaba decisiones y llevaba al pueblo a una idolatría. Los que conocen la historia saben que Elías le lanza un reto a este rey y a esos sacerdotes que sacrificaban a Baal. ¿Por qué Elías se le presenta a Baal, a Acá de esta forma? Y dice: he aquí, vengo a darte palabra en Jehová en cuya presencia estoy. Porque la idolatría, pensaban que Baal, los idólatras de ese entonces,
y todavía los hay, pensaban y aseguraban que Baal era el que tenía las fuentes de agua, el control de las fuentes de agua para que hubiese lluvia. El hombre está cada día caminando mal en sus perversiones. El hombre está caminando creyendo que todo lo que viene de esas religiones africanas como del vudú, de todas esas cosas, creen que ellos tienen poder. Sí tienen un poder limitado, pero Dios tiene el poder sobre todo poder, y Él tiene bajo control todo el universo, toda la eternidad. Todo poder del diablo lo tiene Él bajo control. Y Dios le dio una sentencia a Satanás, el diablo, que lo iba a encadenar y mandarlo al lago de fuego. Y si está en la Biblia, eso se va a cumplir. Yo no le estoy diciendo algo que esté fuera de la palabra de Dios. Cuando dice Elías, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La mejor manera, querida amada iglesia, para que usted esté protegido en el mundo espiritual, es que tiene que estar en la presencia de Dios. Continuamente, 24/7, 365 días al año. Usted tiene que estar escondida en la roca que es más alto que yo, como decía el salmista, la roca que es. Y ahí ningún arma forjada podrá contra usted. Porque aunque es una promesa para el pueblo de Israel, la tomamos en fe para nosotros, que ningún arma forjada podrá tocar la vida de los siervos del Señor. Querido amigo que estás escuchando, la palabra de Dios nos enseña que Elías dijo, no habrá lluvia en estos años, ni rocío, sino por mi palabra. ¿Qué clase de autoridad tenía este hombre? ¿Qué clase de poder tenía este hombre? Sin consultar, sin hacer artes de magia para tener ese poder, solamente llegar a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, necesito de tu presencia, necesito que tomes mi corazón. El nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. El Señor es tu Dios, el Señor es nuestro Dios. Déjeme decirle que Dios, aunque usted no lo quiera, aunque se declare ateo, déjeme decirle que Dios es Dios y es su Señor, aunque usted no lo acepte. La palabra de Dios nos enseña que delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, toda lengua, para las demás sectas, toda lengua va a confesar que Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, pero que resucitó y que está a la diestra del Padre, reconocerá que Él es el Hijo de Dios, que Él es el verdadero Dios, y se postrará y confesará con su lengua que Jesucristo es Dios y el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. El título de este mensaje es: ¿cuál es tu tarjeta de presentación? ¿Quién eres tú? ¿Eres un profesional? ¿Eres una persona de mano de obra calificada? ¿Eres un estudiante? ¿Eres un hijo? ¿Eres un padre? ¿Eres un esposo? ¿Eres una madre? ¿Eres una esposa? ¿Eres una tía? ¿Eres un abuelo? ¿Eres un nieto? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu tarjeta de presentación para presentarte a la humanidad? Yo soy un siervo del Señor. Yo soy un hijo de Dios. Para mí los títulos son una bendición y honra a quien honra merece. Respeto a quien respeto merece. Y con todo respeto digo, ningún profesional, ningún multimillonario, ningún militar, por muy fuerte que sea, por muchas cosas que tenga, es nada si no tiene al Señor en su corazón. Elías era un profeta que venía de Galaad, pero estaba metido en la presencia de Dios, y esa presencia de Dios es la que te da autoridad para que hagas cosas maravillosas, como la libertad de tu espíritu, la libertad de tu alma, la libertad de tu vida completa. No esa libertad que pregonan por ahí,
que libertad es que te quites la camisa a las chicas y anden con su torso desnudo. No es la libertad que porque tú eres tienes una tendencia sexual que es una depravación, que eso no es de Dios. Que tú eres lo que eres, no, tú no eres eso. Tú eres parte de un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Los profetas rogaban al pueblo siempre, rogaban al pueblo que se arrepintieran de sus malos caminos, porque la palabra de Dios tiene promesas de bendición, promesa de prosperidad. La palabra de Dios, no lo que yo declare, no lo que yo decrete, no lo que yo te diga siembra, no, eso no. Es lo que la palabra de Dios dice. Si guardares mis decretos, si guardares mis mandamientos, si guardares mis dichos, si los pusiere por obra, si oyeres su palabra y no fueres rebelde al llamado de Dios, la bendición de Dios estará sobre tu vida, la que dice la palabra. Y bendiciones en abundancia, porque si vemos la Biblia, los patriarcas, hombres de Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob, como esos hombres que Dios llamó, eran hombres que Dios los hacía riquísimos. En aquel entonces eran ricos, multimillonarios, pero no era porque estaban buscando la riqueza como su Dios y amaban el dinero y no le importaba quién llevarse por delante bajo engaño, bajo mentira, como hay muchos predicadores hoy en día, que te llaman por las redes, trae tus ofrendas, trae para que Dios te bendiga. No, lo que Dios te pide primeramente a ti es que tú, como siervo y sierva del Señor, reconozcas que sin Él no eres nada. No eres nadie, no somos nada sin Dios. Somos hijos de Dios para la gloria de Dios Padre. Y cuando reconocemos que Dios es nuestro Dios y tratamos de guardar sus estatutos, sus decretos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él nos bendecirá en abundancia. Las bendiciones bíblicas, no los decretos de hombres que se hacen pasar por cristianos. Pero el juicio de Dios los alcanzará, el juicio de Dios los consumirá, porque la palabra de Dios dice que sus pequeñitos son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido perdonados sus pecados, y hay de aquel que haga pecar a uno de esos pequeñitos. Más vale que se amarre una piedra y la lance a lo profundo de la mar, con él al cuello, que hacerle daño a uno de los hijos de Dios. Tenemos que entender esto, tenemos que ser sabios, tenemos que escudriñar la palabra y no dejarnos llevar porque nos endulcen el oído, porque la palabra de Dios nos dice. En Timoteo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a su discípulo, le dijo que en estos tiempos se levantarían hombres conforme sus propias concupiscencias y como habrá comezón de oír, todos quieren algo fantástico, lo que le digan los engañará y los seducirá y los llevará al mismo infierno que la palabra de Dios dice que hay. Hermano, querido siervo del Señor, pastor, si estás en eso, apártate del mal. Que si Dios te llamó, Él te va a sustentar. Él va a poner en los corazones quien sustente su obra. Cuando yo estaba en el instituto, aprendí una frase que se me quedó grabada. Y la frase era: nunca los recursos son suficientes para la obra de Dios. Nunca. Siempre va a hacer falta algo. Pero nunca la obra de Dios se quedará sin recursos, porque Él es el que la sustenta. Dios sustenta tu vida. Dios sustenta tu ser. Dios sustenta tu alma. Dios sustenta tu familia. Dios está pendiente de ti más de lo que tú te imaginas. La venida de Cristo está muy cerca. Él lo dijo en su palabra y esa palabra se cumplirá. Si se ha cumplido hasta ahora, esto que sorprendió al mundo en el 2020, que todo el mundo tenía planes, esto, y hay que decirlo, hay que ser hombres como Elías, como Juan el Bautista. Yo veo a muchos hermanos y los felicito por eso, que están predicando el evangelio de soluciones para tu problema y el evangelio de amor de Cristo para ti, porque te estamos predicando por amor. Cuando Dios le presentaba a estos profetas tan poderosos en su palabra,
Era para dejar a Israel sin excusas cuando se tenga que enfrentar a Dios. ¿Por qué siguieron la idolatría? ¿Por qué desecharon los estatutos de Dios? Eso está ocurriendo hoy en día, y eso será el juicio para el pueblo de Israel cuando Dios lo llame, porque rechazaron al mismo Hijo de Dios que les traía salvación, al Mesías que ellos estaban. Pero eso lo hace Dios, no lo hago yo. Yo lo bendigo en el nombre. Yo levanto mis manos y bendigo al pueblo de Israel, pero Dios lo va a azotar por su desobediencia, porque crucificaron al Mesías que estaban esperando. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios los tuvo que llevar a cautividad, y allá que aprendieran que la idolatría no la compartía Dios. Por eso, porque Dios es santo, 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 como dice su palabra, y su gloria no la comparte con nadie. Ni la comparte con María, ni la comparte con Gregorio, ni la comparte con Pablo, con Pedro, con Juan. No, la gloria es única y exclusivamente de nuestro Dios. Y a Él es el que tenemos que rendirnos. Esto dejaba sin excusa al pueblo de Israel por la palabra que traía el profeta de Dios. Y Dios se mostró. Lean esa historia completa. La historia de Elías, que está a partir de Primera de Reyes capítulo 17. Cuando Elías confronta al rey, le dice, por mi palabra, no dijo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba hablando, era la palabra de Dios. Pero la personalizó porque él sabía quién era su Dios. Ni rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Ellos creían que Baal era el que les sustentaba, el que mandaba la lluvia. Cuando Egipto, Dios mandó las plagas, cada una de esas plagas representaba un Dios para ellos. Y Dios usó esa plaga para demostrarle que Él tenía gobierno, dominio y poder sobre esas plagas. Eso está escrito en la palabra de Dios. Los que ellos adoraban, eso les sirvió de juicio porque Dios lo usó en contra del pueblo egipcio. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Se dejaron seducir por un gobernante malvado y perverso llamado acá con su mujer o su esposa Jezabel. Y a ellos no les importaba la sequía espiritual que estaban teniendo. Iglesia, a ti te tiene que importar cuánta lluvia del cielo está cayendo sobre tu vida. Iglesia, tienen que importar, pastor, el líder de la congregación, cuánta lluvia de bendición, cuánta lluvia de presencia de Dios, cuánta lluvia está dándole alimento a tu alma. Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas porque tiene sed, y hace su sonido y empieza a gemir por esa necesidad de sed. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Usted ministro, usted ministra, usted siervo del Señor, usted el líder del Señor, usted tiene que estar pendiente que esté la lluvia temprana y tardía de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios en su vida, para que le pueda dar pastos frescos al pueblo. Y el pueblo tiene que estar pendiente que su líder sea un hombre de Dios, que esté buscando de la presencia de Dios, y que las bendiciones de Dios van a caer sobre su vida a medida que usted busca del rostro de Dios en humillación y exaltación del nombre del Dios Todopoderoso que te llamó. El pueblo de Israel ignoraba la sequía espiritual que tenía. Como personas naturales no le importaba porque tenían lluvia, tenían alimento. Como el mundo ahorita tiene todas esas cosas. Hablan, ahorita hay un sentimiento por esta plaga y esta azota, y todo el mundo se está encomendando a su Dios. Pero no se están encomendando al Dios que dice la palabra. Cualquier Biblia, de cualquier religión que sea una Biblia de verdad, le va a decir lo mismo. Para nuestros amigos, lo de la religión católica, Dios habla en contra de la idolatría. Gente que dice que es católica, con mi respeto para ustedes y mi consideración, pero andan en sus pecados igualitos. Critican, murmuran, maldicen, roban y dicen que son católicos. Y esos son los pecados externos, los que se ven.
Pero la palabra de Dios dice que este corazón, el espiritual que nosotros tenemos, es un altar encendido que debe estar encendido para Dios. Usted no necesita un rezo. Usted no necesita estar escogiendo una oración repetitiva. Usted lo que tiene que estar es postrándose ante Dios y decir: Padre, en el nombre de Jesús me llevo a tu presencia. Y pone su causa y dice: mire, Señor, yo soy esto, soy aquello, te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Que me ayudes a entender tu palabra y que me hagas conforme tu corazón. Y Dios lo va a hacer, lo va a escuchar, porque el mayor interesado que conozca a Dios es el mismo Dios que quiere que usted le conozca, tal cual es, tal cual dice la palabra de Dios. El pueblo no le interesaba porque tenía todas las bendiciones, como el mundo no le interesa porque tiene toda una tierra que Dios dejó para que viviera en ella y disfrutara de esa tierra. Pero cuando vino la presión de la llave que está cerrando y atornillando con fuerza, que uno se encuentra estrecho, ahí sí Dios le dijo: les voy a quitar la lluvia. Mandó al profeta y dice la Biblia que no llovió durante 3 años y 6 meses, una sequía total, y el pueblo andaba desesperado. Y ahí se presentó Dios en la circunstancia y le dijo: yo les voy a demostrar que el que manda aquí, que el dueño de ustedes soy yo, pero Él quiere que tú voluntariamente lo reconozcas. Y ¿saben una cosa, mi querido amigo? Vino el profeta, desafió y retó a los dioses. Y los que saben la historia dice que hicieron un reto con el dios Baal y el dios de Israel, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y la palabra de Dios nos enseña que desde la mañana tuvieron los sacerdotes, que eran 450 sacerdotes, y estuvieron dándole vuelta y durante toda la mañana gritaban, dice que se sajaban la piel pidiendo que cayera fuego. Y el profeta se reía y les decía: mira, dile, a lo mejor tu Dios está durmiendo, a lo mejor está en el otro lado que no te escucha, clama más duro. Y duraron hasta que llegó la tarde y no descendió fuego y consumió el holocausto que ellos presentaron. Elías mandó a construir el altar para Dios. Y fíjese lo que hizo. No había agua. Pero después que levantara el altar, mandó abrir una zanja alrededor y le echaron agua. Y eso eran cántaros de agua que le echaban. No sé de dónde salió esa agua, pero el agua apareció. Y la palabra de Dios nos describe esta historia. Que cuando ya estaba bien empapada el holocausto, él clamó y dijo: Padre, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú estás, yo sé que tú vas a hacer descender fuego. E hizo una oración muy breve, porque él venía y presentó su tarjeta. Así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Y dijo: Señor, manda fuego que consuma. Y dice la Biblia que cayó una llamarada de fuego, consumió el holocausto, consumió la leña, secó todo eso que estaba mojado, consumió aún hasta las piedras, porque el poder de Dios es majestuoso, grande y poderoso. Ahí reconocieron que Dios es el Dios verdadero, el que dice su palabra. Hoy en día, querido hermano, querido amigo que me escuchas, hoy en día estamos en las mismas condiciones que estaba el pueblo de Israel. Estamos en idolatría, estamos en crímenes, estamos en corrupción, el corazón del hombre es perverso y Dios quiere tratar el corazón del hombre. Tú, líder, pastor, siervo del Señor de la congregación, ¿cuál es tu tarjeta de presentación? Tú puedes decir con la autoridad que dijo Elías: así dice Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuál es tu vida espiritual? ¿Cuál altar tienes encendido?
el altar de tus pasiones, el altar de tu avaricia, el altar de tu pecado, o un altar encendido para la gloria de Dios. Porque Dios va a consumir los dos altares. Uno lo va a consumir para no dejar ni el polvo, y el otro va a descender fuego para que se mantenga encendido. Vuélvete de tu mal camino, siervo del Señor, que estás jugando con las ovejas, que estás, como dice en el libro de Ezequiel capítulo 34, que habla de los pastores indolentes, de los pastores que aman la plata por encima de amar la obra del Señor. La palabra de Dios dice que los traficantes de la fe, los apóstatas, la más densa oscuridad está reservada para ellos. Vuélvete a Dios, querido hermano. Lleva a tu congregación a la adoración, a la alabanza, a la santidad y al arrepentimiento genuino. Hoy en día, humanidad, que escuchas, que logras escuchar, ¿qué? Por este medio. Estamos en las mismas condiciones. Ustedes están recibiendo, como dice el Salmo 103, la palabra de Dios dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia. Usted está recibiendo la bendición de Dios en su vida, recibiendo la presencia de Dios en su vida. Usted está recibiendo lo que es esencial en este momento, que es el aire que respira. Cuando Dios ha permitido que se cierre la llave de muchas personas, van más de 600.000 personas que se han ido por esta pandemia, según estudios de la misma ONU. Pero hoy en día que usted está haciendo usufructo de todo lo que Dios ha dado en esta tierra para que usted, las riquezas, lo ha usado para el mal, lo ha usado para los vicios, para las depravaciones. En esta pandemia todavía los corazones no han cambiado, sino que están perversos. Están cada día más horribles. Hay más crímenes, más corrupción, más depravaciones, desviaciones sexuales, mentes tomadas por el diablo, ya que se está haciendo cotidiano todas estas cosas y la gente lo ve como natural porque los medios de comunicación lo están mostrando. Las barbaridades, como jóvenes que se están casando con animales como perros. Hace poco salió una noticia en Australia, un joven casándose con un perro hembra o una perra. Suena dura la palabra. Y jóvenes que usted no ve que son personas que son indigentes, no, jóvenes que son preparados, porque el pecado y la perversidad no tiene que ver con rango social ni distingo de clases. El pecado está tanto en el alto poder como en lo más bajo de la sociedad. Las barbaridades, y hay otros que se creen tras especies, como en Inglaterra, el hombre que se disfraza como perro, come como perro, duerme en una jaula como perro y se divorció de su esposa y lleva a su esposa a su cuidadora y lo saca a pasear por las calles con una cadena. Igual que la mujer que también salió, que primero no estaba conforme con ser hombre, después se hizo operaciones, se hizo mutilaciones en su cuerpo y se declaró mujer, y ahora no quiere ser mujer sino se considera caballo y actúa como un caballo y corre como un caballo, y esto causa risa para muchas personas, pero es lo más bajo que Satanás te está llevando a la sociedad, y la sociedad aplaude, la sociedad llega y distingue todos esos antivalores. ¿Por qué? Porque los gobiernos están aprobando todos estos antivalores para destruir a la familia, para destruir a la sociedad, y Dios está contra ellos, y el juicio de Dios vendrá contra ellos. Así lo dice Jehová, en cuya presencia yo estoy. Veremos cosas peores. Hace poco no quisieron aprobar a un hombre que se enamoró de su computador y quería casarse con su computadora portátil y no se lo permitieron. Eso está ocurriendo fuera de este país,
Y aquí están ocurriendo también cosas feas. Gente que está enamorándose, que quieren practicar el sexo con árboles. Son ecosexuales. Esos son antivalores, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, y se lo voy a leer. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los gobiernos están aprobando leyes que son antivalores para destruir la familia, pero no lo van a lograr porque la familia la fundamentó Dios, y lo que Dios hace permanece para siempre. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al hombre. Romanos sigue diciendo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios está hablando en tu lenguaje. Dios te está hablando a través de las señales, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que está tocando la puerta de tu corazón para que sueltes todo vicio que tiene atado tu corazón, que te va a llevar a una perdición eterna. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Qué tremendo es esto! Dios no es que le dijo vayan a pecar, sino que su cobertura de protección como Dios responsable de la humanidad, Él se aparta para que tú hagas lo que tú quieras. Ahí dice, cuando dice los entregó, ya que cambiaron la verdad de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. La Biblia dice que toda depravación sexual es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice nuevamente, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, saturados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que lo practican y lo hacen, sino los gobiernos, como dice aquí, no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Dios va a traer un juicio más terrible para esta nación, para este país, para este mundo, para este globo terráqueo. Y ahora lo más terrible que les quiero hablar. Y lo más terrible es, querido amigo, querido hermano en la fe, cuiden a sus hijos, a sus niños. Padres y madres creyentes del Señor, pongan a sus hijos bajo la cobertura de Dios. Porque la Biblia dice en el Evangelio, según San Marcos 10, 13 al 16, dice, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de ellos. El reino de los cielos le pertenece a los niños. Bien lo que le voy a decir y transmítalo. La ciencia
bajo estudios rigurosos del ADN, no encontraron ningún gen homosexual. Trataron de decir que hay un gen homosexual que hace a los niños homosexuales, que hace que niños y niñas nazcan homosexuales. Escúchelo bien, los niños no nacen homosexuales. No son travestis como enseñan los niños drag. Búsquenlo en YouTube, donde dicen que los niños también son transexuales. No. La palabra de Dios dice que varón y hembra los creó Dios. Y niño es niño y niña es niña. Niño es niño y niña es niña. Los niños no nacen, son conductas aprendidas. No hay diversidad sexual, solamente existe un sexo, que es heterosexual, donde se nace hembra y se nace varón. Son conductas aprendidas y enseñadas en el trayecto de su vida, cuando son transgredidos y violentados sus mentecitas y sus cuerpos. Esto hay que decirlo y hay que denunciarlo. Iglesia amada, debes llenarte del poder y tener la tarjeta de presentación y decir: así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy. Pero tienes que estar en la presencia de Dios. Tienes que estar en el andar de Dios. Tienes que estar en la comunión con el Señor. Para que seas librado tú, tu familia, y logres libertar a almas que están atadas. Querida persona, allá en países donde están metiendo presos a los hombres y mujeres que dicen las verdades. Porque, como decía en un video que compartí, que en Canadá, si yo soy ella, siendo varón, y alguien se equivoca al decirme señor Pablo, a esa persona le caben 6 meses de prisión. La injusticia y la perversión está tomando las vidas. La justicia y la perversión cada día va creciendo. La maldad y el corazón entenebrecido por Satanás está aumentando. La maldad y la violencia está tomando cada día como este virus todo el globo terráqueo, y atándolo en cadenas que llevan a la condenación eterna. Pero quiero decirle algo: la palabra de Dios tiene solución para eso, a través de Cristo Jesús. El amor de Dios está vigente. El día de salvación es hoy. El día de vida eterna es hoy. El día de ponerte a cuentas con Dios es hoy. El día que seas libre, de que tienes que ser libertado si tú quieres, en fe, clamarle a Dios para que te quite esas cadenas de homosexualidad y cualquier depravación, de corrupción, de drogadicción, de cualquier vicio, de cualquier pecado. El Señor está dispuesto a perdonarte, ayudarte y hacerte una nueva criatura, traerte a ti la paz que Él ofrece. La maldad está mucha. Dice que en estos tiempos la maldad aumentaría. Pero hay algo grande y poderoso que también dice esa palabra: que la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios sobreabundaría. ¿Cuál es tu tarjeta de presentación, querido hermano? Pastor, vuélvete a Dios. Yo tengo que volverme a Dios cada día. Y como pastor se lo digo a usted también. Lleva a tu iglesia una genuina adoración, como le dijo el Señor a la mujer samaritana. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Querido amigo, voy a hacer una oración. Si usted la quiere repetir conmigo y ser liberado del pecado, de la transgresión, de la maldad, el tiempo de salvación y bendiciones hoy. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor, en este momento estoy delante de tu presencia, primeramente para reconocer que tú eres el Dios soberano de nuestras vidas. Te pido que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que me ayudes a tener una nueva vida y estar en tu presencia, que esa sea mi tarjeta de presentación. Señor, quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya como dice tu palabra,
porque ahorita soy solo una criatura. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, con letras de oro y que nunca sea borrado. Quiero ser tu hijo y que tú seas mi Padre espiritual. Dios mío, pongo mi vida delante de ti, la de mi familia, para que tú nos des la salvación a todos. Yo sé que me vas a bendecir una vez que sea un hijo tuyo, porque si lo has hecho hasta ahora en mi mal comportamiento, también lo vas a hacer ahora que voy a ser hijo tuyo. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo como pecador, como pecadora, reconozco que necesito este arrepentimiento hoy para ser un hijo tuyo. Libértame de todo vicio, de toda depravación, de toda brujería, de toda hechicería. Se caen los altares en mi casa, el único altar es mi corazón para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, límpiame y sálvame, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, mira la iglesia, Señor, que está oyendo este mensaje. Padre, que todos tengamos una sola tarjeta de presentación. Es que estemos en la presencia de Jehová, para que Él, Dios mío, nos use para salvación y vida eterna y nos mantenga a nosotros y a nuestra familia bajo tu cobertura, bajo tu profesión, bajo tu protección, y así ser unos hijos tuyos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, bendiciones. Estamos celebrando 7 días hoy. Gracias, gracias. Y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga y me los guarde. Bendiciones para todos.